sé de tropezar y romperme la cabeza contra la pared. Y si no lo cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez. ¿Cómo están, camaradas? Estamos en el segundo programa de Análisis desde el Sur. Hoy tenemos el agrado de contar con nuestros invitados, panelista Sergio Salazar, militante de Columna Sur, el compañero Felipe Lagos, investigador chileno, militante y escritor, autor del libro Estado, Mercado y Contienda Política. Aparte tenemos el agrado de tener la presencia de nuestro camarada Javier García, militante socialista del proceso de cambio boliviano. Hoy vamos a plantear la temática, aprovechando la presencia del camarada Felipe, de qué escenarios está viviendo Chile internamente, qué escenarios estamos viviendo en la correlación de fuerzas Bolivia-Chile, y plantear qué tipo de relaciones existen entre los movimientos sociales bolivianos y chilenos. Sergio, para empezar a romper el hielo, les saludo a todos, les agradezco por la asistencia. Bueno, ¿vos qué pensás dentro del tema chileno? ¿Qué pensás, cuáles son los conflictos que está viviendo ahora mismo Chile internamente? Es muy interesante ahorita el tema chileno. Recientemente, ¿no? Hace unas 2-3 semanas, en Chile se hace una reunión bastante grande con presidentes de Estado sobre el tema de la Alianza del Pacífico. Yo creo que es una configuración de mecanismos de intereses totalmente norteamericanos, de una reestructuración tanto económica y tanto de una articulación a nivel continental, ¿no? Si bien nuestro continente hoy está pasando por un quiebre, por una crisis, por una ruptura dentro de lo que lo llamamos o lo denominan, a mí no me gusta mucho ese término de los gobiernos progresistas, pero creo que estos mecanismos de alianzas económicas, de estructuraciones como la Alianza del Pacífico, va a significar un nuevo mapa político continental y que se está elaborando desde Chile. Chile, Colombia, por supuesto, Perú, México, no sé qué camino va a tomar Brasil en el tema internacional, que generalmente Brasil tuvo un papel muy importante en estos últimos 10 años a nivel continental, nunca había tenido una política internacional tan fuerte a nivel latinoamericano, ¿no? Argentina de Macri, entonces va a haber un nuevo rol y una nueva apuesta de un nuevo modelo, o tal vez de un postmodelo a nivel continental, ¿no? Y justamente Chile, que ha pasado igual en un tema de demandas últimamente jurídicas internacionales bastante grandes, la peruana, que perdió, y hoy que está en pleno también de dos demandas con Bolivia, la demanda marítima y tienes la demanda del Silala que ellos nos plantearon. Es un adelanto jurídico, una anticipación jurídica. En ese entendido yo creo que hay que comenzar a analizar qué hay debajo de todo esto, ¿no? Y qué se está pensando como Estado y como relacionamiento internacional. Perfecto. A ver, camarada Javier, planteando las temáticas, ¿no? Sergio había tocado cuál es el escenario geopolítico que está jugando ahora Chile, Bolivia, Perú, Brasil, cuáles son los cambios en las políticas internas de cada país, pero también tenemos las problemáticas internas de Chile, el problema con el estudiantado, clásico problema chileno, una reciente reforma laboral, hemos tenido una pérdida brutal de la popularidad de la presidenta Bachelet. ¿Qué pensás vos sobre la problemática chilena? Bueno, primeramente, Miguel, yo creo que algo fundamental de entender en Chile es de que Chile no está exactamente en el mismo tiempo en términos de ciclos políticos que el resto de Latinoamérica. Es decir, Chile va a salir a la democracia muy tardíamente en comparación a lo que fue Argentina, Uruguay, Bolivia, que salieron en la década de los 80. Chile, al inicio de la década de los 90 recién, vuelve a un sistema democrático plenamente hablando, ¿no ve? Los primeros gobiernos electos democráticamente. Justamente en esa línea, Chile va a tener un trauma, podríamos decir, post-dictatorial bastante fuerte, que no hubo en la mayoría de los países, o si lo hubo fue debido a la crisis, el neoliberalismo superado rápidamente. Chile, digamos, debe ser uno de los pocos países donde todavía la aprobación del ejército es superior a la aprobación de cualquier otra institución pública del Estado, ¿no?
Entonces, eso es un factor, yo creo, fundamental para entender lo que pasa en Chile. Por eso mismo, a diferencia del resto de Latinoamérica, que tuvo movimientos sociales en el año 2000 inicios 2000, última parte de los 90, los piqueteros en Argentina, las guerras del gas y del agua aquí en Bolivia, podríamos decir en cierta manera en Venezuela la resistencia al golpe militar y la politización del proceso revolucionario, las huelgas en Colombia, las manifestaciones populares que terminaron llevando a Lula al poder en Brasil. Todo eso pasó en un periodo de como 5 o 7 años, entre finales de los 90 y inicios de los 2000. En el caso de Chile, tú notas que en ese mismo periodo la actividad social es bastante baja, pero más bien después ha sido podríamos decir hasta 5 o 6 años después que ha empezado a haber movimientos sociales, un movimiento social en Chile, y eso es justamente todo el movimiento de estudiantes, ya sea de los pingüinos en 2006, los movimientos universitarios a lo largo del 2011, y ahora, como ha dicho la compañera Camila, en Chile, la propuesta es de que ya ha habido una gran movilización social. ¿Cómo lo condensamos eso en una actividad política? ¿Cómo lo expresamos eso en las urnas, en la organización, ¿no? Porque la protesta por la protesta difícilmente puede tener repercusiones en la política, y eso puede llevar a radicalizaciones complejas, como por ejemplo el hecho de los anarquistas que lanzaron bombas últimamente, creo que hace unos meses en Chile, ¿no? Entonces ahí hay una situación bastante importante a analizar. Bien. Compañero Felipe, aprovechando que usted ha vivido la coyuntura de lo que más puede dar fe de lo que está pasando en Chile, y haciendo un énfasis en lo que vos decías de la maduración de los movimientos sociales chilenos, de verdad, pero hemos visto en diferentes casos europeos que la maduración de estos movimientos sociales o la proliferación de los mismos movimientos no conlleva hacia un cambio en un cambio político efectivo, si no se busca un horizonte electoral, ¿no? Si no se busca una incidencia política efectiva en los roles de las estructuras estatales, no podemos ver un cambio real por más proliferación de los movimientos que haya. Compañero Felipe, volvemos a abordar la problemática chilena. ¿Qué tiene que decirnos sobre esto? No sé si estoy tan de acuerdo con que tenga que volcarse el movimiento social hacia la institucionalidad o hacia la lucha electoral. Siempre. Yo creo que depende de cada formación social, depende de cada coyuntura, cada contexto. Creo que en términos generales efectivamente los procesos se han dado por ahí, ¿no? Por los procesos de cambio, ruptura institucional, movilización social, proyectos de transformación de constituciones, proyectos de partido muchas veces, o un movimiento que aglutine, de frente amplio, que deriva en un gobierno local, lo que pasa en Ecuador, en Bolivia, en Grecia, en España de cierta manera también, pero que en algunos casos, como en Bolivia, este bloque plebeyo, este bloque popular, logra ocupar el espacio estatal, pero en otros casos no, como sucede en España hace poco en las elecciones, que pierden incluso 1 o 2% del voto que habían sacado anteriormente. En el caso de Chile tampoco me parece que la lucha social hoy día se tenga que volcar hacia lo institucional. Yo tengo una mirada más bien crítica hacia Camila Vallejo, hacia el Partido Comunista. Mi visión es más bien que la nueva mayoría se configura, ¿sí?, para sanear los requebrajamientos del modelo neoliberal que se expresan fuertemente en la movilización del 2011 con los estudiantes, pero luego el 2012-2013 en manifestaciones territoriales, regionales, Aysén, hace poco Chiloé, Freirina, hace años atrás. Se empieza a requebrajar el modelo neoliberal, se empieza a deslegitimar el régimen político chileno, los partidos tradicionales, y para poder contener esta movilización, lo que hace la antigua concertación, después de haber perdido con la derecha más tradicional el gobierno, se reconfigura, incorpora algunos partidos de izquierda, como especialmente el Partido Comunista, para lograr generar una amplitud mayor del Estado, generar mayor burocracia, cooptación, clientelismo, y el Partido Comunista entra ahí, esta es mi visión. Aunque ellos no lo piensen así, aunque no esté incluso en la conciencia de ellos y tengan otra lectura, creo que ellos entran objetivamente a hacer un freno al movimiento social. La incorporación del Partido Comunista a la nueva mayoría es
lograr mantener la gobernabilidad y poner un dique al movimiento social. Esa es mi visión. Entonces no comparto, si Camila Vallejo lo dijo así, no lo sé, no estoy seguro, que el movimiento social que viene del 2011, no solo en lo estudiantil, sino en lo territorial, en lo regional, o en otros ámbitos como protestas de la salud, los adultos mayores por la AFP o el sistema de AFP, no comparto que se tenga que hoy día volcar a lo institucional. Yo creo que Chile pasa por un momento donde los sectores populares tienen que dejar atrás muchos dogmatismos, muchas diferencias, pero empezar a generar un proyecto que sea contrario al proyecto de la nueva mayoría, que desde mi opinión ni siquiera son socialdemócratas, son abiertamente liberales. No son la derecha tradicional, por supuesto, pero los últimos meses en Chile, los últimos años, se ha sabido que sectores empresariales ligados a la derecha tradicional, el yerno de Pinochet por la empresa Sokimich, financia a partidos de la nueva mayoría, por ejemplo el PPD. Entonces, si bien la nueva mayoría no es la derecha tradicional, tampoco es un conglomerado ni siquiera socialdemócrata, son abiertamente neoliberales. Entonces, mi opinión es que los movimientos sociales, las organizaciones de izquierda tienen que dejar atrás muchas diferencias, muchos dogmatismos, pero tienen que unirse en un proyecto de ruptura institucional. No incorporarse al régimen político intentando disputar elecciones. Ahora, si hay sectores de la izquierda más consecuentes que quieren disputar elecciones, sobre todo municipales, que son este año, más bien es para plantear liderazgo, plantear ideas, plantear proyectos, hacer propaganda, pero no por una necesidad de ocupar hoy día el Estado o el sistema. No, yo creo que el modelo chileno hoy día no tiene que ser ocupado, tiene que ser arrinconado, avanzar en el resquebrajamiento de ese modelo. Tiene que generarse una ruptura institucional. Bien, para puntualizar, y le ruego brevedad, por favor. Hemos visto el día de ayer y hoy, ha estado en primera plana la noticia de la alta impopularidad que tiene la presidenta de Chile. ¿A qué se debe esta impopularidad, puesto que ganó con un margen relativo? Y lo más importante, ¿hacia quién pensar que qué grupo va a cooptar este descontento? Extrema derecha, centro derecha, izquierda, extrema izquierda. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la radiografía del descontento chileno? Una de las razones de la baja popularidad de Bachelet es que ella plantea una serie de reformas supuestamente al comienzo del gobierno que iban a mejorar las condiciones de vida de los chilenos, iban a minorar esta presión que es el modelo neoliberal en torno a los endeudamientos, al consumismo, al individualismo, específicamente en torno a la salud, la educación, supuestamente una nueva constitución, ¿no? Pero se plantea una reforma estudiantil, una reforma a la educación, que ya se está diciendo que parece que no es lo que esperaban, que no va a ser una reforma estructural, que más bien son más bonos, más becas. Se plantea un proceso constituyente, supuestamente democrático, pero que se hace a partir de discusiones locales, que no alcanzan ni siquiera el 1% de la población chilena, discusiones locales, juntas de vecinos, muchas de ellas controladas por operadores políticos de la nueva mayoría, que hacen un debate para transcribir las bases ciudadanas de la presidenta Bachelet. El año pasado se discutió una reforma tributaria supuestamente para financiar la reforma. Esta reforma tributaria se plantea, se modifica al interior de la nueva mayoría, donde domina el neoliberalismo en estos asuntos financieros. Luego se modifica en el Congreso y, peor aún, luego se modifica en la casa de un senador demócrata cristiano con empresarios. Entonces, el proceso constituyente que se plantea, que es escribir las bases ciudadanas, a mí no me parece extraño pensar que esas bases ciudadanas que propone la presidenta Bachelet luego se van a discutir y transformar en el mismo conglomerado de la nueva mayoría, luego se van a transformar en el Congreso y luego se van a discutir en la casa de cualquier otro senador. Entonces, yo creo que la impopularidad de la presidenta
Pasa porque ha sido muy inconsecuente con las propuestas que han hecho. Ella no ha tenido tampoco capacidad de liderazgo. Y además se está viendo ya, como te decía adelante, que este sector, que no es la derecha tradicional, pero sí son liberales, está en muchos casos financiado por empresarios de la derecha. Ahora, ¿hacia dónde puede girar, ¿no es cierto?, el campo político, sobre todo ahora que hay elecciones municipales? El partido que suele sacar más municipios, ganar más municipios, que es la UDI, hoy día tiene como a 5 procesados por financiamiento ilegal de la política, y hay muchos casos más que ya fueron procesados y terminan haciendo reclusión nocturna, pero no nada más, ¿no? Entonces no podría decir si se va a mover hacia más a la derecha. Y hacia la izquierda, lamentablemente, las organizaciones todavía están muy fragmentadas, muy divididas unos con otros. Hay algunos grupos que están generando algún proyecto, como Izquierda Autónoma, la UNE, Revolución Democrática, que yo no sabría decir si son de izquierda, pero sí por lo menos plantean un proyecto distinto al de la nueva mayoría. Y las otras organizaciones de izquierda, a las que en el campo donde yo milito, aún estamos muy dispersos, ¿sí? Estamos en un proceso de construcción de base recientemente. Entonces no podría decir hacia quién va a recoger todos los votos, si quieren expresarlo en el ámbito de la urna, ahora en los municipales que vienen. Pero como te digo, la de legitimidad, que los proyectos que se proponen no eran tal cosa, que la política está siendo financiada ilegalmente, plantea un escenario complejo para Chile. Teniendo claro algunas premisas sobre la problemática interna chilena, me gustaría abordar algunos temas coyunturales internos bolivianos también, ¿no? Para contrarrestar con lo abordado minutos anteriores. ¿Vos qué pensás, Sergio, cuál es la problemática principal que tenemos? ¿Cuál es la radiografía problematical interna boliviana? ¿Qué tenemos que solucionar, qué tenemos que enfrentar en estos tiempos? Sí. Yo creo que la historia boliviana fue una historia de militarismo y de caudillismos. Y yo creo que eso ha generado o ha dejado una herencia a un chauvinismo muy fuerte. El boliviano no mira más allá de sus montañas. El boliviano, si bien hoy está construyendo un proceso, pero tampoco puede ver diferentes procesos afuera de Bolivia. Y es un error clarísimo. Como militantes deberíamos estar viendo qué está pasando en Venezuela, qué pasó en Cuba, qué pasó en la Revolución Rusa, qué pasó en la Chile de Allende y por qué cayó Allende, viendo a Sandino y comenzando a ver diferentes transformaciones, incluso nuestra revolución del 52. Sin embargo, nos hemos metido dentro de nuestro ombligo y no salimos de ese tema. Y yo creo hoy que esta excesiva forma de chauvinismo puede ser muy dañina. Entiendo que el tema marítimo, por ejemplo, es un tema de bastante importancia y de una carga histórica muy, muy elevada. Y lo estamos haciendo muy bien. Pero yo siento que el momento que el boliviano siente amenazas de más, hoy lo veía el presidente del Senado, el Gringo González, hablando que Chile ya está construyendo 2 hospitales de tercer nivel en la frontera boliviana para los soldados chilenos. Yo creo que ya es una exageración. También creo que es una exageración cuando salen nuestros operadores políticos a decir que Chile ya tiene bases militares y que habían sacado fotos y era una mentira. No había ni un militar. Es más, nosotros teníamos los militares en la frontera. Me parece que es una mala política. Me parece una muy mala política un show del Silala. Y me parece una muy mala política el show del lago Lauca. Y comenzar a hacer política a través del chauvinismo. Yo creo que no es la manera. Yo creo que la manera
si bien ya hay una demanda marítima que es la más importante y la considero fundamental históricamente, geopolíticamente y de todas las formas y todos los niveles que puedan haber, que como bolivianos también deberíamos estar pensando en el relacionamiento no solo Estado-Estado, sino en un relacionamiento de pueblo chileno y pueblo boliviano. Yo creo que la articulación y uno de los fundamentos fuertes de nuestra demanda fueron los movimientos sociales chilenos que ayudaron bastante en el apoyo a la demanda marítima nuestra. Entonces yo creo que deberíamos estar jugando hoy con toda esta ventaja de proceso que tenemos nosotros, con toda esta ventaja histórica y de acumulación de fuerza que tenemos, deberíamos estar viendo el relacionamiento de pueblo chileno, movimientos chilenos, con pueblo boliviano y movimientos bolivianos. El continente a día de hoy está pasando por un proceso de integración muy acelerado. Es decir, y no solamente en términos económicos, sino también sociales y políticos, ¿no? Tenemos construcciones como la UNASUR, tenemos construcciones como el ALBA, incluso en formas conservadoras, liberales, tenemos la Alianza del Pacífico, por ejemplo, que sigue siendo un proceso de integración, con todas sus limitaciones, ¿no? Tenemos el Mercosur, tenemos la Comunidad Andina. En realidad hay un proceso general en Latinoamérica de la búsqueda de creación de un espacio regional que podría derivar en una especie de alianza, si es que no deriva en una especie de Estado confederado. Eso sería como en una proyección muy a largo plazo. Y yo creo que Bolivia, pese a su posición geoestratégica, pese a su importancia cultural, pese a su relevancia en términos de recursos naturales y de facilitador entre justamente el Atlántico y el Pacífico, tiene una posición muy poco de apoyo a esas cuestiones. Es decir, por ejemplo, por ejemplo, en el espacio de la UNASUR, en el espacio del ALBA, todos los constructores han sido esencialmente Chávez y los Kirchner en Argentina, ¿no? En el espacio de pero Bolivia siempre ha mantenido muy distante de eso. Y Bolivia, a diferencia de cualquier otro país, justamente por su condición mediterránea, sí o sí tiene que llevarse bien con sus vecinos. Y un retroceso en el proceso de integración sería más que nada dañino para los bolivianos, más que cualquier otro país. Entonces ahí yo creo que hay una cierta, no diré ceguera, pero negación de parte de la población boliviana y del Estado boliviano de asumir el rol que asumen en el proceso de integración latinoamericana. Y más aún si queremos que este proceso de integración no sea como en Europa, bajo los esquemas del capital, sino bajo la lógica de los pueblos. Eso creo que es algo fundamental, uno de los principales retos de Bolivia. Además, yo creo que digamos, en un ámbito muy interno también está el hecho, digamos, esto ya es una cuestión más cultural en el ámbito de integración, es la lógica de volvernos más abiertos y tolerantes culturalmente a los otros pueblos. Como dice Sergio, miramos hasta dentro de nuestras montañas, ¿no ve? Pero eso no solamente es en el ámbito político, sino en el ámbito cultural. Somos muy reacios a compartir nuestra cultura y somos muy reacios a compartir a aceptar la cultura de los otros. Eso principalmente en relación a Perú, por ejemplo, o en relación a Chile. Y eso es algo que deberíamos cambiar como población, como país, ¿no? Bien. Nos queda muy poco tiempo, compañero. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos, ¿no? Bien. Abordemos. Fundamental. Por favor, les ruego brevedad. ¿Cuáles son las problemáticas existentes? Sabemos que está planteado sobre la mesa una problemática internacional que es el mar para Bolivia, el acceso al mar boliviano. Tenemos otra problemática reciente que la planteó Chile, la anterior la planteó Bolivia, que es el tema del Silala, que es un río, es un manantial, etc. ¿Cómo podemos abordar nosotros como internacionalistas? ¿Cómo podemos abordar de una visión socialista esta problemática? Compañero, por favor. Bueno, respecto a la demanda marítima, lo que yo podría decir como militante, ¿sí? Es que para la izquierda, para los movimientos sociales, como decía Sergio, consideramos que la demanda de parte de Bolivia es bastante justa o tiene sentido, ¿no es cierto? Y por eso las muestras de solidaridad cada vez que va el presidente Evo o el vicepresidente Álvaro García. Siempre hay organizaciones en apoyo,
En las universidades se hacen charlas respecto al tema. Hablar jurídicamente para mí no corresponde que yo lo haga, ¿no? Entonces lo voy a decir en un término más de militante. Lo que es muy lamentable en Chile es que el apoyo de solidaridad a la demanda marítima tiene un argumento muy simple. Es como dar o no dar mar a Bolivia. Entonces la respuesta de solidaridad es démosle mar a Bolivia. Cuando desde mi punto de vista ese dar tiene que llenarse de contenido. Por ejemplo, hablar de complementariedad energética. ¿No es cierto? Nosotros tenemos cobre, ustedes tienen hidrocarburos. Pero no solamente complementariedad energética, también complementariedad cultural, social, política, ¿sí? Hacer intercambio. Entonces hay que darle a ese dar más para Bolivia, hay que darle más argumentos. Y en eso creo que en Chile no hemos sido muy capaces aún de hacerlo. Es una tarea. Y por otro lado, desde la izquierda, desde los movimientos sociales, la demanda marítima, de cierta manera, pone en jaque ese Estado. Y vemos cómo la nueva mayoría y la derecha extrema o la derecha tradicional están de acuerdo y se ponen de acuerdo, ¿sí? Por razones de Estado, dicen ellos. Y claro, son razones de Estado porque el Estado de ellos es el mismo. El Estado neoliberal de la derecha tradicional o de la nueva mayoría es el mismo. Entonces la demanda marítima debilita ese Estado. Y nosotros lamentablemente desde la izquierda no hemos tenido la capacidad de debilitar desde dentro el Estado chileno. Entonces hay que aprovechar esta coyuntura de la demanda y por eso son gestos de solidaridad política. Bien. Compañeros, para finalizar, por favor, sus mensajes, su punto de vista internacionalista sobre el conflicto marítimo boliviano y de Silala. Creo que liberarnos, ¿no?, de esa carga provincialista y lanzar más bien un mensaje de unidad. Lanzar ese mensaje de unidad desde los pueblos, desde los movimientos, desde el obrero, desde lo que somos. Es por eso que hacía esa crítica anteriormente. Yo creo que hoy el boliviano tiene que dejar ese chauvinismo y ese odio histórico al chileno y más bien comenzar a hacer un relacionamiento de lo que somos como personas y como revolucionarios internacionalistas que queremos crear una patria grande. Yo creo, y aprovechar, mandar un saludo muy fuerte al pueblo hermano de Chile y aquí un compañero representante, ¿no? Yo considero de que justamente en la misma línea de Sergio y en la misma línea del compañero, necesitamos ser más abiertos y entender de que cualquiera sea la solución al mar, tiene que ser una solución integral y no solamente una cuestión de tierra, ¿no? Nosotros los bolivianos tenemos que aprender que no es malo que alguien quiera bailar morenada en otro país, y también Chile, digamos, justamente que el Estado ceda a la demanda popular de la necesidad de una integración real con su destino histórico, que somos nosotros también, ¿no? Bien, para finalizar, recordarles que tenemos al compañero que es el autor de este gran libro que es Estado, Mercado y Contienda Política. Por favor, Felipe, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Cómo podemos adquirirlo si no estamos en La Paz, en otros departamentos, en el Estado boliviano? Bueno, el libro fue mi tesis de magíster, que se publicó ahora en forma de libro, lo vine a presentar al Instituto Internacional del Convenio Andrés Bello, lo presentamos ayer. El libro es Estado, Mercado y Contienda Política, el proceso de cambio en Bolivia durante el 2000 y el 2014. Es un estudio sobre el proceso boliviano actual, con un capítulo dedicado a un resumen a la historia de Bolivia hasta el año 2000, luego del 2000 al 2005 este ciclo antiestatal, el 2006 al 2009 este proceso constituyente, la asamblea, la nueva constitución, y un último capítulo que es desde el 2010 al 2014. Es reciente, ¿sí? La intención del libro fue estudiar el proceso boliviano, porque creo sobre todo este ciclo antiestatal del 2000 al 2005 a nosotros los chilenos nos tiene mucho que enseñar. Yo creo que Chile requiere de ese proceso, tiene que pasar por ese proceso. Y en ese sentido,
el libro intenta hacer una contribución respecto a las prácticas, a los espacios de unidad de distintos grupos, ¿sí? A los movimientos sociales que empiezan a superar la respuesta de la izquierda más tradicional. Entonces hago este estudio y lo vengo a presentar a Bolivia. Lamentablemente no traje muchas copias, ya se difundieron a partir del instituto, pero sería bueno, como dice Sergio, poder seguir generando estos espacios de encuentro, de argumentación y poder hacer llegar más libros a ustedes, a Columna Sur específicamente. Y es una visión desde un militante chileno del proceso boliviano, de todo lo que nosotros podríamos rescatar de este proceso. Bien, tenemos el compromiso entonces de que nos va a hacer llegar más textos. Les invitamos a buscarlos, por favor, a los compañeros que les interese. Seguramente está en internet, pueden ponerse en contacto con el compañero Felipe Lagos. Para terminar, esperamos poner un grano de arena a la hermandad latinoamericana con la resolución de estos conflictos, con la resolución de algunas desviaciones, como decía Sergio, chauvinistas, nacionalistas, que no hacen más que dividirnos. Lo que buscamos es una solución internacionalista, lo que buscamos es un punto de vista en común como hermanos latinoamericanos para la integración plena latinoamericana. Esperamos que nos puedan seguir. Síganos en nuestra página de Facebook, síganos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Me cansé de tropezar y romperme la cabeza contra la pared. Y si no cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez.